Estamos acostumbrados a pensar que detrás de una investigación para cazar a un asesino en serie, nos vamos a encontrar con todo un proceso de inteligencia en el que agentes del FBI, oficiales de policía y criminalistas unen conocimientos para determinar la identidad de este homicida. Sin embargo, hacia las décadas de los 70s y los 80s, los modelos de investigación criminal y las tecnologías forenses estaban muy poco desarrolladas, por lo que muchos de los asesinos en serie más infames y peligrosos de los Estados Unidos fueron capturados gracias a un gran golpe de suerte o en situaciones que solo podríamos considerar risibles. Soy Dano Arcano y déjame que te cuente las capturas más ridículas de asesinos en serie. Hacia el año 1978, la ciudad de Columbus, Georgia, estaba pasando por una ola de crímenes violentos. Un asesino en serie apodado por los medios, el estrangulador de las medias, se había cobrado la vida de 6 ancianas caucásicas tras ingresar a su casa y estrangularlas con sus propias medias de nylon. Durante ese mismo año, encontrarían 2 cuerpos más, 2 jóvenes sexoservidoras de color. Dado algunas similitudes entre los crímenes, la policía investigaba la posibilidad de que también fueran víctimas del estrangulador de las medias. Sin embargo, ya que las características físicas de las víctimas eran tan distintas entre sí, no estaban muy seguros de seguir esa línea de investigación. Es entonces que los agentes que investigaban el caso comenzaron a recibir una serie de cartas. La primera no la firmaba un hombre, sino 7 hombres blancos, tal como se describieron, y se presentaron a sí mismos como las fuerzas del mal. Aseguraban tener cautiva a una mujer de nombre Gail Jackson, y amenazaban con ejecutarla si no detenían al estrangulador de las medias antes del 1 de septiembre, quien según las fuerzas del mal, seguramente sería un hombre de color. La carta era cuando menos peculiar en muchos sentidos. En primer lugar, hablaba de Gail Jackson como si fuera alguien que los oficiales de Columbus conocían. Sin embargo, no tenían la más mínima idea de la existencia de una Gail Jackson. En segundo lugar, la carta había sido escrita con papel militar que incluía códigos con los que se podía identificar desde qué base se escribió. Al final del mensaje, las fuerzas del mal escribieron: "No se guíen por el papel de la base, cualquiera puede conseguirlo", y sugería que en realidad operaban desde Chicago. Los mensajes de las fuerzas del mal no terminaron ahí, continuaron enviando cartas y haciendo llamadas telefónicas. Le revelaron a la policía que Gail Jackson ya estaba muerta y dieron instrucciones de dónde encontrar su cuerpo. Y después de eso, se contactaron de nuevo para exigirle a la policía un rescate de $10,000 en efectivo por Jackson. Sí, después de haberles dicho dónde encontrar sus restos, exigieron un rescate por ella. Finalmente, el agente del FBI Robert Ressler, pionero junto a John Douglas del famoso estudio que consistió en entrevistar 36 asesinos en serie y multihomicidas para crear perfiles criminales, se acercó a la policía de Columbus para diseñar un perfil de este agresor. No buscaban a 7 hombres, sino a 1. Para él, era evidente que todo este asunto de las fuerzas del mal era un pésimo intento por desviar el curso de la investigación. Buscaban a un hombre de color, soltero, de escaso nivel educativo y, por supuesto, que fuera militar. Ya que las 2 primeras víctimas fueron identificadas como prostitutas, la policía emitió una alerta para buscar en bares frecuentados por sexoservidoras y hombres de color, y rápidamente dieron con William Haynes, quien formaba parte de una unidad de artillería. Haynes confesó los 2 crímenes y el homicidio de una mujer más, Karen Hickman, una soldado caucásica conocida por socializar en bares en los que la mayoría de sus clientes eran personas de color. Fue ejecutado el 31 de marzo de 1994 tras un proceso legal lleno de controversias. Por ejemplo, el hecho de que resultara evidente que el estado mental de Haynes debía ser considerado durante su juicio, quien tenía un coeficiente intelectual de entre 75 y 79 puntos. Lo que lo clasificaría dentro de las escalas médicas de lo que comúnmente se conoce como retraso mental, cosa que se ignoró por completo, o el hecho de que el jurado que lo condenó estuvo conformado en su gran mayoría
por personas blancas. Solo había una de color, quien escuchó durante todo el proceso comentarios completamente racistas, lo que reportó, pero de igual manera se ignoró. Entre 1974 y 1978, Theodore Robert Bundy asesinó a un mínimo de 36 mujeres entre varios estados y ciudades de todo Estados Unidos, incluyendo Washington, Colorado, Utah, Miami e incluso Vancouver en Canadá. Bundy pasó a la historia como uno de los asesinos en serie más peligrosos a los que se enfrentó Estados Unidos, pues además de haber atacado con gran brutalidad a sus víctimas, resultó ser un individuo particularmente inteligente. Según la OMS, se considera una persona como superdotada cuando posee un IQ igual o superior a 130, y el de Ted Bundy era de 136. A lo largo de sus crímenes, demostró tener grandes habilidades para burlar a la policía. Cambiaba su apariencia física constantemente usando distintos peinados o estilos de barba para evitar ser identificado. Atacaba en distintos estados y ciudades para que la policía no pudiera vincular los distintos crímenes entre sí, y no dejaba evidencia en las escenas del crimen. Como asesino en serie organizado, perseguía y acechaba a sus víctimas metódicamente. Las estudiaba para conocer el momento idóneo para atacar. Típicamente, Bundy se acercaba a la futura víctima fingiendo estar lesionado de un brazo, para pedirle que lo ayudara a llevar esa gran pila de libros que cargaba a su auto, donde finalmente las obligaba a subir. También llegó a fingir ser un oficial de policía o que su carro se había descompuesto y necesitaba ayuda. La idea siempre consistía en tenderle una trampa a la joven para que terminara subiendo con él a su auto. Con el tiempo, y como suele pasar en muchos asesinos en serie, el modus operandi de Ted Bundy comenzó a tornarse impulsivo y errático, precisamente porque llegó al punto en el que él sintió que nadie lo podría atrapar. Estaba sumamente confiado de sí mismo, por lo que empezó a cometer crímenes a plena luz del día e incluso asesinó a la hija del sheriff de Utah. Se recopilaron testimonios de que había un hombre en cabestrillo que desaparecía mujeres, además de las declaraciones de algunas sobrevivientes que proporcionaron descripciones físicas. En algún momento, gracias a varios testigos, la policía sabía que había un asesino llamado Ted que conducía un Beetle color amarillo, lo que llevó a que por un breve lapso de tiempo Bundy formara parte de la lista de sospechosos, pero fue eliminado dado a que dichos testigos no lograron identificarlo cuando se les mostró una fotografía de Bundy. ¿Cómo fue entonces la captura de un asesino en serie como Ted Bundy? ¿Cómo lograron derrotar a uno de los asesinos en serie más inteligentes de los Estados Unidos, al llamado maestro del disfraz? Resulta ser que la noche del 16 de agosto de 1975, el oficial de tránsito Bob Hayward conducía por Salt Lake City, una ciudad de Utah, cuando vio pasar a un hombre que conducía un Volkswagen amarillo con las luces apagadas. Se acercó para detenerlo y probablemente multarlo por la infracción, pero el auto aceleró en un intento de escapar. Hayward logró alcanzarlo y detenerlo más adelante, y esta vez sería arrestado por no haberse detenido cuando se lo ordenaron. En el registro que realizaron a su auto, encontraron todo tipo de objetos que sugerían que este individuo había hecho mucho más que conducir con las luces apagadas. Un bolso marrón que contenía un pasamontañas, un picahielo, tiras de tela, guantes, cuerda, una palanca, incluso un par de esposas. La policía se puso en contacto con Carol Daronch, una joven que logró escapar de aquel asesino que fingía estar lesionado y se llamaba Ted, para informarle que tenían un sospechoso y pedirle si lo podría identificar. Pese al intento de este hombre por esconder su identidad al cortarse el cabello y peinarse hacia el otro lado, Carol lo reconoció de inmediato como su agresor, y ese hombre era nada más y nada menos que Ted Bundy. La carrera criminal de uno de los asesinos en serie de Estados Unidos con el modus operandi más metódico y organizado había llegado a su fin no gracias a un operativo de inteligencia por parte de la policía o el FBI, sino por un oficial de tránsito que detuvo a un hombre por conducir con las luces apagadas. El 15 de enero de 1974, un adolescente de 15 años llamado Charlie Otero regresó a su casa en Wichita, Kansas, solo para encontrarse con una sangrienta escena que lo perseguiría
durante toda su vida. Sus padres, Joseph y Julie, brazos y piernas inmovilizados por cuerdas, con bolsas de plástico y ropa atada a la cabeza, asfixiados hasta la muerte. Su hermano Joy, de tan solo 9 años, yacía en el piso de su habitación con una funda de almohada y una bolsa de plástico atada a la cabeza. Murió de la misma manera que sus padres. Su hermana Josephine, de 11 años, fue localizada en el sótano de la casa. Los homicidios de la familia Otero marcarían el inicio de la carrera criminal de Dennis Rader, quien asesinó a 10 personas entre 1974 y 1991. Al igual que Bundy, Rader cometía sus crímenes de manera metódica y estructurada. Estudiaba a sus víctimas durante semanas o incluso meses, típicamente mujeres en sus años 20 que le resultaban atractivas. Cortaba la línea telefónica de la casa donde atacaría, acción con la cual la policía logró vincular algunas de las escenas del crimen, y cargaba un kit con distintas herramientas y accesorios para ocultar su identidad y no dejar pistas, incluyendo guantes para cubrir sus huellas y una pistola en caso de que la situación se saliera de control. En octubre de 1974, 5 meses después de haber asesinado a Catherine Bright, una joven de 20 años, Rader se dejó llevar por sus impulsos de ser reconocido como un temible asesino en serie en los medios de comunicación, pues hasta ese momento, los homicidios de la familia Otero y la joven Bright no se estaban investigando como casos vinculados entre sí. No sabían que aquellos crímenes eran obra de un asesino en serie. Así que en el día 22 de ese mes, llamó un columnista de un periódico local de Wichita y con voz susurrante y aterradora le informó que en el segundo piso de la biblioteca pública de Wichita había una carta que contenía información sobre la ejecución de la familia Otero. A lo largo del texto, y por supuesto sin revelar su identidad, Rader se jactaba de ser el autor de los asesinatos de la familia Otero y se encargó de no dejar ningún espacio a la duda, pues describió detalles que solo la policía conocía del crimen. Al final se presentó a sí mismo como BTK, por sus siglas Bind, Torture and Kill. De la misma manera que el Zodiac Killer o David Berkowitz, alias el hijo de Sam, Rader envió cartas a la policía en las que ahondaba en detalles sobre sus crímenes y ocasionalmente ofrecía pistas sobre los que podrían ser sus próximos movimientos. A diferencia de otros asesinos en serie, los periodos de inactividad de Rader podían extenderse durante mucho tiempo, incluso años, ya que él tenía una familia con hijos. Los años pasaban y la policía parecía no tener la más mínima idea de quién podría ser el BTK Killer. La escasa evidencia recolectada en las escenas del crimen, además de las limitantes de la tecnología criminalística de aquellos años, jugó en su contra a lo largo de todo el caso. Rader cometería su último asesinato en 1991, justo el año en el que consiguió trabajo como vigilante. Ahora podía hacer de manera legal lo que siempre había disfrutado: espiar a los vecinos, acosarlos y, claro, poner multas y denuncias por el simple placer de hacerle la vida imposible a otros. Este trabajo cumplió con satisfacer los deseos de dominio y control que habían impulsado a Rader y a muchos otros asesinos en serie a cometer sus crímenes. El 18 de enero del 2004, un reportero llamado Horst Laviana publicó un artículo en el que se retomaban los ya olvidados crímenes del BTK y aseguraba que aquel asesino ya estaría muerto. Rader se sintió furioso e impotente tras leer esto. Al igual que en el 74, los periódicos comenzaron a recibir cartas y paquetes del BTK, esta vez mucho más atrevidas, pues contenían códigos y crucigramas que, según él, revelarían su identidad. En uno de ellos, en completo egocentrismo y harto de escribir a mano, BTK les lanzó un reto. Les preguntó si serían capaces de rastrearlo si les enviaba un disquete, y el agente de homicidios Ken Landwehr le respondió: adelante. El 16 de febrero del 2005, Rader envió a la televisora Cake TV un paquete que contenía una carta, una joya y un disquete color violeta que contenía un archivo de Word. Lo importante no era el contenido del archivo, sino los metadatos de ese documento, pues ahí decía que quien escribió dicho texto era alguien de nombre Dennis y que se había redactado en la computadora de una iglesia luterana de Wichita, en donde Rader era presidente de la congregación eclesiástica. Lo único que los investigadores tuvieron que hacer para descubrir la identidad del infame BTK fue teclear en Google Dennis e Iglesia Luterana de Wichita, y los resultados arrojaron Dennis Rader.
Cazar a un asesino en serie, en su gran mayoría, depende de las habilidades de los agentes y especialistas que trabajan en el caso, así como sus capacidades para trabajar en conjunto. Sin embargo, en algunas ocasiones también puede depender de una simple coincidencia, un milagro, o el ego del criminal que se está buscando. Pero dime, ¿qué piensas tú de estos casos? Házmelo saber en los comentarios, no te olvides de dejarme tu me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para ver más de mi trabajo. Te dejo en la descripción links a estas redes. Y te habló Dano Arcano.